Gracias, muchachos, muchachas. Gracias, Señor. Gloria a su nombre. Sea bienvenido. Qué bueno que estamos nuevamente en la casa del Señor. Usted sabe que nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Y usted en su casa, usted también es casa de Dios. Entonces, donde haya un cristiano, donde pise la planta de nuestros pies, dice su palabra, ese es un lugar santo. No se olvide de darle like y de compartir esta transmisión. También hay un link de preguntas. Dice Carlitos que solamente toque la pantalla y ahí le va a salir las preguntas. Y como estamos en vivo, de repente yo no se las voy a poder contestar. Pero después, posteriormente las revisamos y vamos a contestarle, ¿verdad? Si hay algún tema, usted me dice ahí, pastor, no le entiendo este tema. Y podemos desarrollarlo, ¿verdad? Y si yo tampoco le entiendo, le voy a decir, pues yo tampoco le entiendo. Entonces, amados, ¿verdad? Para eso estamos. Usted sabe que los viernes los hemos apartado para este tipo de temas. Le hemos denominado los viernes de escatología, hasta que pues el Señor nos diga y pues volvamos a reunirnos ya en nuestras reuniones normales, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a leer en su palabra, nos vamos a ir al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 3, versículo 15, y usted muy bien se sabe este texto. Dice su palabra, la leemos honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, mi Dios, te pedimos que nos ayudes, te pedimos que, Señor, nos enseñes. Tu palabra dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, fue llevado cautivo por falta de conocimiento, Señor, y cada vez que escudriñamos su palabra, su Espíritu Santo, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, y la revelación viene a nuestra vida, Dios, porque sabemos que estamos conectados directamente con su Santo Espíritu, Señor. Vivimos tiempos de confusión, vivimos tiempos donde el enemigo aprovecha, Señor, para llevarnos de acuerdo a sus intereses, por los caminos que, Señor, a Él le interesa. Pero mi Dios, sabemos que nosotros seguimos al camino, el único camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Que sea usted hablando esta noche, mi Dios, por medio de su Espíritu Santo, y que no haya nada que se enaltezca en mi vida, sino que aquí el único enaltecido sea usted, Padre. Mi Dios, ayúdenos y cancelamos a toda ave de los cielos que quiera aprovecharse, Señor, para venir y poner, mi Dios, cualquier tipo de desorientación, y que perdamos, Señor, el espíritu de lo que usted nos va a enseñar en esta noche. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Nos vamos a ir retrospectivamente hasta el inicio de toda la creación, cuando Dios hace este hermoso lugar, llamado planeta Tierra, donde pone a su creación especial, los seres humanos. Pero sabemos que ahí hubo una situación donde el ser humano pecó, desobedeció a Dios y perdió todos aquellos privilegios que tenía. Y esta noche quiero que revisemos en esta palabra que, derivado de esa desobediencia de aquellos primeros hombres, viene desde entonces hasta nuestros días, hasta el día que Jesucristo regrese, una batalla. Y es una batalla entre dos linajes, una batalla entre dos simientes. En los tiempos antiguos, amados, recordamos que en los tiempos del feudalismo, por ejemplo, habían batallas entre simientes, habían batallas entre apellidos, entre linajes, por las conquistas de algunos lugares, conquistas de reinos enteros. Y algo parecido está sucediendo desde los mismos inicios de la creación. Hay una batalla entre dos simientes, entre dos castas, entre dos linajes, uno de parte de Dios y otro de parte de las tinieblas. Y este es el tema que con ayuda de Dios vamos a comenzar a desarrollar esta noche.
las batallas de las simientes. Las batallas de las simientes. En el texto de introducción encontramos, amados, cómo Dios emite un juicio en contra de aquella serpiente, aquel animal que fue utilizado para seducir a Eva, para que Eva cayera en desobediencia y luego hiciera participar a su esposo, a su marido. Y Dios, en el juicio que le da, de entre muchas otras maldiciones, es una enemistad que tendría que haber entre la serpiente y la mujer. Ahora, aquí necesitamos nosotros analizar, y eso es lo que vamos a hacer en el tiempo que nos tome esta enseñanza. ¿A qué se refiere con la mujer? ¿Quién es la mujer? ¿La mujer es Eva? ¿Quién es la mujer? Entonces, hay una enemistad entre la serpiente y entre la mujer. Y también hay una enemistad entre sus descendientes, entre los descendientes de la serpiente y entre los descendientes o la simiente de la mujer. Y en Apocalipsis 12 vamos a estudiar también ahí todo esto que tiene que ver con esta mujer o la simiente de la mujer. Entonces, amados, podemos encontrar que de un lado Satanás, que dice la Biblia que es la serpiente antigua, tenemos toda una descendencia. Y encontramos nosotros en la Biblia que Juan el Bautista y el mismo Cristo llamó a algunos generación de víboras, generación de serpientes. Y sabe que cuando Jesús hablaba, cada palabra que Jesús decía tiene detrás de ella un significado bastante profundo. Entonces, amados, esa generación de víboras es la simiente de la serpiente que desde aquel tiempo ha venido desarrollándose, ha venido multiplicándose y ha venido extendiéndose en todo el mundo. Y la Biblia nos dice en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12 que nuestra lucha no es solamente contra los seres espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes, en esas dimensiones espirituales, sino que dice que hay como un matrimonio, como una alianza entre gobernadores de las tinieblas de este siglo. Cuando hablamos de gobernadores de las tinieblas de este siglo, algunas traducciones dicen gobernantes humanos de este tiempo. Entonces esos hasta este tiempo son esa simiente de la serpiente. Y hemos hablado cómo en este último tiempo se ha evidenciado de forma muy clara cómo esa simiente de las tinieblas está obrando para que se establezca ese sistema que se conoce en este tiempo como nuevo orden mundial, porque ellos mismos lo han declarado así, y que nosotros sabemos que es la plataforma para que el anticristo pueda tomar el control del mundo. Encontramos también del lado de la luz, amados, que la Biblia nos habla de que la mujer, siempre en la Biblia, amados, la mujer tiene un simbolismo espiritual. Y encontramos, amados, que en la Biblia se menciona a Israel como mujer. Encontramos, amados, que Dios usó a una mujer para que viniera su hijo, siendo Dios, para que pudiese pagar nuestras culpas, nuestros pecados, como ser humano, porque al ser humano le tocaba pagar toda la culpa por el pecado del primer Adán. Y Jesús, que es el postero Adán, se despojó de todos sus privilegios, nunca dejó de ser Dios, pero como un hombre murió en una cruz. Jesús entonces es la simiente de una mujer. Y también encontramos en la Biblia el simbolismo de la iglesia como una mujer. No dice la Biblia que la iglesia es la esposa, no dice la Biblia que es la novia
la cual debe cuidar sus vestiduras, debe estar sin manchas ni arrugas y esperando nada más el retorno de aquel que está desposado con ella. Y eso nosotros sabemos que se va a cumplir en ese tiempo que nosotros le llamamos arrebatamiento o rapto de la iglesia. Entonces aquí ya le dejé, amados, ciertas luces para que usted, mientras estemos tocando el tema, se dé cuenta de qué simientes estamos hablando, qué confrontación es esta. Y en temas anteriores habíamos nosotros visto cómo esta simiente de la serpiente no puede tomar el control absoluto del mundo porque hay alguien y hay algo que lo detiene. Y sabemos que el Espíritu Santo, obrando en la iglesia, detiene ese mover satánico para que tome el control total. Entonces esa mujer tiene que ser levantada, tiene que ser llevada para que el enemigo pueda libremente desarrollar toda su agenda, que ya vemos como en este tiempo poco a poco la está desarrollando. Entonces, amados, la Biblia dice en Efesios 6:12 que tenemos lucha. Entonces hay un conflicto y cada uno de nosotros, quiera o no quiera, es partícipe de ese conflicto. Porque si no somos partícipe de ese conflicto, significa entonces que no estamos de parte de la luz. ¿Sabe, amados, que aquí no hay una posición intermedia? Jesús dijo, el que está conmigo, conmigo está. El que no recoge conmigo, desparrama. Aquí no podemos nosotros ser imparciales y decir, no, yo tengo una posición de centro. Yo no estoy ni con Jesús y ni tampoco estoy con el diablo. Yo soy imparcial. Aquí hay que tomar una posición. O eres de la simiente de la luz o, lastimosamente, de la simiente de las tinieblas. Por eso dice la Biblia que Cristo vino para que nosotros pasásemos de tinieblas a su luz admirable. Dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, y Cristo vino y nos libertó, nos dio vida juntamente con Él, resucitamos con Él y tenemos promesa de vida eterna. Entonces, amados, no podemos nosotros dejar de tener una posición. O estamos con el Señor o no estamos con Él. Entonces es una lucha que todos nosotros debemos de enfrentar. Y hay muchas personas que le tienen temor a esto. Y hay muchas personas que no se quieren comprometer con el Señor porque le tienen más temor al enemigo, amados, y olvidan que quien pelea nuestras batallas es el Señor. Que nosotros solamente aquí utilizamos nuestra mente, utilizamos nuestra boca, nuestro corazón, nuestras manos, nuestros pies para hacer su voluntad, y que solamente, amados, eso, y de ahí todo lo demás lo hace el Señor. Eso lo entendía muy bien el rey David cuando enfrentó a Goliat. Le dijo David a Goliat, tú vienes armado hasta los dientes, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, amados, ese mismo espíritu está en este tiempo obrando, tanto el espíritu de las tinieblas, tanto, amados, ese espíritu de Dios que está guardándonos, que está protegiéndonos en este tiempo, no importa lo difícil que sea, amados, el tiempo. En el libro de Job, capítulo 38, versículo 4, aquí Dios le está haciendo algunas preguntas a Job. Porque Job en algún momento llegó a frustrarse porque no entendía por qué le estaban pasando todo ese sinnúmero de cosas que él no las merecía. Porque era un hombre justo, temeroso de Dios y levantaba altares a Dios. Y usted ya sabe la historia de Job. Y Dios comienza a decirle a Job un sinnúmero de cosas que son incomprensibles para la mente humana que ha sido hecho por Dios. Y dentro de esas cosas, dentro de esas preguntas, le dice Dios a Job, vamos a ver, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?
cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahora, ¿qué me interesa ver acá? Me interesa ver el comienzo de todo y vamos a irnos desde el principio. Y yo puedo encontrar aquí, hermanos, de que al principio no habían dos simientes. Al principio había una sola simiente. Dice la Biblia que cuando Dios creaba la tierra, amados, aquí encontramos este tiempo-espacio que no sabemos qué cantidad de años o millones de años sucedió esto, que todavía no había existido una separación de un linaje o una simiente de las tinieblas y una simiente de la luz. Aquí encontramos que todos, amados, eran hijos de Dios. Y aquí dice Dios, todas las estrellas del alba se regocijaban, todas. Y dice, todos los hijos de Dios. Entonces, amados, toda la creación existente en aquel tiempo, la creación viviente que existía en aquel tiempo, todos eran de un solo linaje. Aquí todavía no había existido una separación. Entonces, amados, ¿en qué momento se da esta separación de un doble linaje? Y saben que en el libro de Génesis dice la palabra del Señor que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y de esto le está preguntando Dios a Job. Ahora, amados, ¿de dónde comienza esta separación? Nos vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 18, que usted también se sabe este texto. Dice la palabra, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra. ¿De quién está hablando aquí el profeta Ezequiel? Aquí el profeta Ezequiel está hablando de aquel ser que cuando fue creado, su nombre significaba luz bella, luz hermosa, luzbel. Entonces, amados, era un ser de luz. Tenía propiedades genéticas, hermanos, de un ser de luz. Y todos conocemos la historia, que la Biblia nos menciona como este ser de luz se enalteció en su corazón. No sabemos cuánto tiempo pasó de esto. Era tanta su belleza, tanta su posición de honor, que quiso igualarse a Dios y levantó toda una revolución. Y al igual, hermano, no podemos nosotros determinar tiempos, pero yo me imagino que pasó mucho tiempo donde comenzó a gestar una inconformidad en los demás ángeles, en la demás creación, y comenzó a decirle, ¿sabes qué? Este Dios no tenemos por qué servirle, no tenemos por qué aceptar todo lo que diga. Mira cómo somos nosotros también tenemos poder. Y comenzó, amados, a hacer este trabajo que vimos la semana pasada, el trabajo de Absalón. La semana pasada hablamos de apostasía y cómo Absalón hizo todo un complot para quitarle el reino a su padre David. Igualmente hizo, amados, este ser de luz llamado luz bella. Entonces, amados, dice la Biblia que pasó mucho tiempo, bueno, no sabemos cuánto tiempo, y a la tercera parte de los ángeles, que la Biblia menciona que son miriadas de miriadas, eso es más de millones, hermanos, una cantidad que no se puede contar. Y para que haya hecho ese trabajo con la tercera parte de esa creación angelical, yo me imagino que pasó mucho tiempo. Ahora, amados, esto no es de que Dios fue inflexible con este personaje que no tiene ningún medio de redención. Él ya tiene una condenación en el lago de fuego. Mire cuánto tiempo pudo haber pasado y él nunca se arrepintió. Ahora, amados, dice la Biblia en este texto que Dios tocó la genética de este ser. Y este ser que antes era un ser de luz, ahora esa propiedad Dios se la quitó.
Dios, amados, hizo algo para que cambiara su genética y ya no fuera esa luz bella, sino que ahora fuera, dice, cenizas. ¿Y qué es una ceniza? La ceniza, hermano, es el residuo de algo que tuvo vida. Es el residuo de un fuego, amados, que donde ya no tiene la fuente para seguir avivándose, queda solamente la ceniza, ¿verdad? Un material que ya no sirve para nada. Eso sucedió con este ser. Ahora, amados, ¿cuál fue la situación para que este ser, o cuál fue el medio, para que sucediera esto y que la genética de este ser fuera tocada a tal punto de perder todo su luz, todo su fuego? La Biblia nos dice que fueron sus maldades y la multitud de sus iniquidades. Multitud de maldades y multitud de iniquidades. Y aquí hay algo que necesitamos nosotros entender. Dice la Biblia que cuando Dios hizo al hombre, y lo vamos a ver más adelante, lo hizo a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué hace que el hombre sea destituido y que todos los hombres delante de Dios, si no tenemos a Cristo Jesús, nos presentemos como pecadores? La multitud de pecados y la multitud de nuestras iniquidades. Entonces, amados, sucede algo con nuestra genética cuando el pecado entra en el ser humano. Y por eso necesitamos que esa genética, amados, sea cambiada y pasar de las tinieblas, pasar a la luz. Entonces aquí encontramos, amados, en primer lugar, cómo surge esta simiente, cómo surge la fuente de esta simiente que iba a tener confrontación con nosotros, que somos la simiente de Dios. Como primer punto. Número 2, digamos, amados. ¿Sabe qué? Encontramos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 4, y no le pongo el texto porque usted todo esto lo conoce ya de memoria. La Biblia nos habla que Dios crea, amados, la luz. Y dijo Dios, sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y dice que Dios separó a la luz, y a la luz la llamó día, y a las tinieblas la llamó noche. Y si usted lee, dice la Biblia que esto sucedió en el primer día. Entonces, encontramos, amados, que lo primero que hace Dios es hacer una separación de oscuridad y luz. Ahora yo quiero que se haga una pregunta, y yo creo que usted ya sabe para dónde voy. La Biblia dice en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 19, que Dios creó las grandes lumbreras, creó el sol para que alumbrara de día, y creó la luna para que alumbrara en la oscuridad. Y según, amados, Génesis 1:19, esto sucedió en el cuarto día. Ahora, hermanos, vamos a pensar un poquito. Para que haya luz y para que haya tinieblas, significa, amados, de que esas lumbreras ya tenían que haber estado hechas. Si seguimos un orden lógico humano, las lumbreras, el sol tuvo que haber sido hecho el primer día. Y Dios debió habernos dejado escrito, y Dios creó las lumbreras, el sol para que alumbrara de día, la luna para que alumbrara de noche, y eso hizo que hubiese una separación de luz y tinieblas. Pero no lo encontramos así. Encontramos que Dios separa las tinieblas de la luz sin que hubiera sol y sin que hubiera luna. Entonces, ¿de qué separación estamos hablando acá? Recuerde, amados, que dice el primer versículo de Génesis, primer capítulo, primer versículo, que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Yo, amados, he conocido a un Dios que lo que Dios hace es perfecto.
Dios no hace nada ni a medias, ni hace nada que le salga chueco, hermano. Por eso es Dios. Y por eso no creo en la teoría que se conoce como la teoría de la brecha, donde dicen de que Dios hizo al ser humano y que Dios hizo a los primitivos. Hermano, Dios no hace nada a medias. Dios hace las cosas perfectas y en el tiempo perfecto. Entonces, ¿cómo es que la tierra estaba desordenada si Dios es un Dios de orden? ¿Cómo es que la tierra estaba vacía si Dios lo llena todo? Y, amados, encontramos que ya en este tiempo, y como le dije al principio, no nos vamos a poner líneas de tiempo, porque eso sería, hermanos, algo irracional. Desde que Dios crea la tierra, al principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta que encontramos ese desorden, ahí hubo un lapso de tiempo donde este ser de luz llamado Luz Bella hizo el trabajo de contratar a la tercera parte de los ángeles, convencerles de que se levantaran en contra de Dios y fueron expulsados del cielo. Y Dios sacó la luz de estos seres. Y por eso encontramos, amados, ¿cómo se llama? Satanás, un ser que aunque tiene poder, no tiene luz de Dios. Encontramos demonios, encontramos esos seres que le llaman extraterrestres, y algunos le llaman nuestros hermanos extraterrestres, que ya hemos hablado de ello, y que en algún momento vamos a retomar el tema porque fuertemente nos están tratando de meter eso, de que vienen los extraterrestres. Hoy miraba por la prensa una información donde la NASA o la Fuerza Aérea, no recuerdo cuál de los dos, de los Estados Unidos, sacó un video de una de esas naves y dicen, no, es que es real, ellos están ahí. Y antes lo ocultaban, hermano. ¿Qué interés tendrán en este tiempo de socializar eso y que nosotros comencemos a pensar en eso? Pero bueno, no nos desviemos del tema. Entonces, amados, esa separación que sucede en ese primer día de la creación es la separación de los que se rebelaron, que fueron expulsados del cielo, y, hermanos, los ángeles que se quedaron con Dios y que guardaron esa posición de honor que tenían con Dios. Desde aquí entonces comienza, amados, esa simiente, la simiente de las tinieblas. Desde aquí comienza la fuente de esa simiente de las tinieblas. Amados, necesitamos entender algo. Cuando Dios toca la genética de esa luz bella y pierde esas propiedades de luz, hermanos, necesitamos saber qué es una simiente. Y una simiente, amados, la palabra, ¿verdad? Quiere decir semilla. Y una semilla usted sabe que se siembra y crece. Ahora, cuando hablamos de genética, cuando hablamos de simiente, hablamos de genética. ¿Y qué es la genética? La genética viene de una palabra que se llama gen. Y un gen, de acuerdo a la ciencia, es una parte del ADN que contiene información necesaria para el desarrollo de la vida. Eso es un gen, ¿verdad? Nosotros tenemos dentro de nuestra genética, tenemos lo que se conoce como ADN. El ADN es la información que traemos, nuestro color de pelo, nuestro color de ojos, nuestra figura, nuestro tamaño, si vamos a ser propensos a enfermedades o no, ¿verdad? Y un sinnúmero de cosas que resultan cuando nacemos, ¿verdad? Y que conforme vamos desarrollando, también esos genes van dando muestra de lo que vamos nosotros a hacer. Y mire qué interesante que cuando yo miro mi foto de niño, aunque estoy hablando que cuando las recuerdo, porque en realidad no sé dónde están, yo me miro, hermano, que soy bien peloncito. Y mire, hermano, que ya en esta etapa estoy también bien peloncito. Genética, hermano. Los genes, ¿verdad? Entonces, los genes es la información de nuestro ADN. Genética. Genética son las características de cada organismo.
Entonces la Biblia llama a este ser, o llamaba a este ser, Lubeya. Esta era su característica. Entonces cuando hablamos de genética, estamos hablando de las características que tiene cada ser vivo, ¿verdad? No solamente los seres humanos, sino que todo lo que existe que es vivo tiene genética. Ahora, de gen y de genética viene la palabra generaciones. Y la palabra generaciones es la transmisión de nuestras características. Entonces, amados, usted mira, por ejemplo, a mis hijas que son bellas, usted dice, wow, qué genética la del pastor. Pero yo sé que usted no dice así. Usted dice, qué genética la de la pastora. Porque usted mira al pastor y mira a la pastora, usted dice, no, es que por el lado del pastor no es. Entonces, amados, las características nuestras las transmitimos a nuestras generaciones, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, amados, que Dios visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera o cuarta generación. Entonces, ¿sabe qué? También la maldad se transmite de generación en generación, porque hay algo que pasa en nuestra genética cuando hay maldad. La maldad hace, hermanos, la maldad nos dice de qué lado estamos. Si estamos en el lado de la oscuridad, esa maldad, amados, hace que nuestra genética nos identifique como malos. Pero si estamos de parte de Dios, ojo aquí, yo siempre lo repito, no le estoy diciendo, los cristianos no pecamos, no. Los cristianos pecamos. La diferencia es que no practicamos el pecado. El pecado en algún momento nos alcanza y caemos en pecado. Pero cuando nuestra vida es una vida de solamente maquinar, planificar el pecado, llevarlo a cabo, regocijarnos en él y no hay arrepentimiento, hermanos, si un cristiano vive así, no es cristiano, hermano. No ha nacido de nuevo. Entonces nos arrepentimos y la sangre de Cristo nos cubre nuestros pecados y delante de Dios, Dios lo que mira es su sangre y somos justificados delante de Él. Entonces, qué interesante, hermanos, cómo la maldad trastocó la genética de ese ser de luz y cómo la maldad, amados, hace que tomemos una posición. Y necesitamos entender estos puntos, hermanos, para saber, ¿verdad? O para entender lo que esta noche les quiero explicar. Encontramos nosotros, amados, esta parte de la genética o de los genes en el proceso de la creación o en el proceso de la historia desde la creación hasta nuestros días. Y encontramos, amados, que cuando Dios construye, cuando Dios hace, ahí estaba generando. La palabra generar viene, hermanos, ahí es una palabra compuesta y tiene la palabra gem. La palabra Génesis es el inicio de todo, gem. Entonces, todo lo que tiene un comienzo, todo lo que tiene un inicio, amados, tiene que ver con un gem. Dios entonces hizo los cielos y la tierra, Dios generó y Dios hizo al hombre y entonces Dios generó. Hay otra palabra, amados, que es similar, pero no es lo mismo, es totalmente lo contrario, y es la palabra degenerar. Degenerar es, amados, destruir aquello que se construyó, es transformar hacia lo malo aquello que se hizo al principio, es atrofiar aquello que se hizo bien. Eso es degenerar. Y encontramos otra palabra, amados, que es regenerar. Y regenerar es recomponer lo que se arruinó. Es reconstruir lo que se arruinó, lo que se destruyó. Entonces aquí en este proceso encontramos, hermanos, a Dios construyendo, al enemigo destruyendo y a Jesucristo reconstruyendo. Mire qué interesante.
Y todo esto tiene que ver con Gem. Todo esto tiene que ver, amados, con ese primer día de la creación hasta nuestros días. Entonces necesitamos entender bien estos principios para entender, amados, esta guerra, estas batallas de simientes. Ahora, dice la Biblia, amados, y le voy a poner ejemplos en cuanto a generar. Dice Ezequiel 28:15, amados, que Dios no hizo a Satanás, Dios hizo Lubel. Y dice Ezequiel 28:15, perfecto eras. ¿Cómo entonces lo diseñó Dios? Lo diseñó perfecto. Esto es generar. Cuando Dios hace al ser humano, cuando Dios hace al hombre, dice que lo creó a su imagen y semejanza. Dios no hizo al hombre malo, Dios no hizo al hombre pecador, Dios lo hizo a su misma imagen. Entonces, amados, esto es generar, esto es construir, esto es producir. Ahora, la parte de degenerar, eso es la parte que le corresponde al diablo. Por eso dice Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón, el diablo, no vino a tres cosas: a matar, a robar y a destruir. Estas tres cosas son degenerar. Por eso dice Ezequiel 28:18, que su mismo pecado, la multitud de sus contrataciones, la multitud de sus maldades e iniquidades hicieron que él se degenerara y perdiera su condición de luz. Se degeneró genéticamente. Amados, ayúdenme aquí, chicos. Ya, Génesis 3:11. Mire qué interesante esto, hermano. Cuando el hombre peca, cuando el hombre se degenera, ¿sabe qué? Se da cuenta de algo. Se da cuenta que está desnudo. Y cuando Dios lo busca, porque Dios tenía comunicación con él, entonces, amados, Dios es un ser de luz. Dios, amados, es un ser pulcro, en él no hay pecado, y podía tener comunión con Adán, porque Adán no tenía pecado. Entonces, amados, Dios por eso no puede tener comunión con los pecadores, porque Dios es santo, 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 y no puede, hermanos, tolerar el pecado. No son compatibles. ¿Y por qué tiene comunión con nosotros? Porque Cristo se pone en medio. Cristo murió por nosotros, su sangre nos limpia, y por eso Dios sí puede tener comunión con nosotros. Ahora, amados, hablando de degenerar, le pregunta a Dios a Adán: ¿dónde estabas? Y le dice a Adán: es que me escondí porque tuve miedo y porque estoy desnudo. Ay, le dice Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Amados, ¿cómo sabía Adán que estaba desnudo? Y usted dirá: lógico, pastor, porque se vio que estaba desnudo. Ajá, ¿y antes? ¿Por qué no se miraba antes desnudo? Y muchos dicen: no, es que Adán era como un niño inocente. Hermanos, Adán era un adulto, Dios lo hizo adulto, lo hizo con una inteligencia, amados, tan grande que le puso nombre a todos los animales. Y lo hizo con una inteligencia y con un raciocinio tan grande que Dios le dijo: vas a tener dominio sobre todo lo que te estoy dando, sobre las aves de los cielos, los animales, sobre todo vas a tener dominio. Entonces no era Adán un ser así como un niño inocente que no sabe qué hacer y no tiene todavía esa malicia para ver si está desnudo o no. ¿Qué nos quiere entonces decir, pastor? Hable claramente. Bueno, lo que les quiero decir, amados, es que hay una opinión de muchos estudiosos de este tema de que Adán también era un ser de luz y que las vestiduras de Adán eran vestiduras de luz y por eso no se miraba desnudo. Y como entró en él el pecado,
sucedió lo mismo que pasó con la genética de Luzbel. Su genética fue tocada y perdió esa propiedad de luz. No sé si esta noche usted puede entender eso. Y cuando pierde su propiedad de luz, él entonces se mira sin su cobertura de luz y se mira desnudo. Entonces, amados, eso sucedió en ese huerto. Por eso cuando Dios le dijo, si comes de este fruto ciertamente morirás, no era que iba a caer ahí, hermanos, al nomás probar ese fruto, era que iba a perder las propiedades genéticas que Dios le había dado. Entonces, amados, ¿qué hizo que perdiera esas propiedades? La maldad. Lo mismo que sucedió con esa serpiente, la serpiente antigua, diablo o Satanás, el dragón que dice la Biblia. Ahora, el tercer concepto que le enseñé, regenerar, eso le corresponde a Cristo, y eso lo hizo Dios por medio de Jesucristo. Dice el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, amados, ¿cómo se regenera esa genética de luz? Amados, eso solamente por medio de Cristo Jesús. Eso lo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, nuestra genética, amados, ha sido cambiada nuevamente a la posición que tenía Adán. Y usted dirá, pastor, pero nosotros no podemos vernos o no podemos reflejar esa luz. Hermanos, estamos hablando de cosas espirituales. Cristo derramó su sangre y su sangre es la que ahora recorre nuestras venas de forma espiritual. Y Cristo es un ser de luz y nosotros ahora llegamos a ser seres de luz. Fíjense que escuché algo muy interesante en la radio y a mí siempre me gusta darle crédito, ¿verdad?, de donde yo obtengo la información. Y yo escuché al pastor Germán Ponce en la radio uno de estos días y él contó una anécdota y decía el pastor, cuando yo comenzaba en esto, dice, fuimos con un grupo de hermanos a orar por un endemoniado y ese endemoniado se puso a llorar. No el endemoniado, sino el demonio que tenía esa persona. Y dice que el demonio, hablando por medio de la persona, dijo, es que estoy llorando porque cuando los miro a ustedes, yo los miro con la luz que nosotros teníamos cuando fuimos creados y que la perdimos cuando desobedecimos. Amados, entonces esos entes espirituales pueden ver la luz que tenemos nosotros. Nosotros no la podemos ver. ¿Por qué no la podemos ver? Porque todavía nuestros ojos espirituales están velados para no ver esa dimensión espiritual. ¿Y por qué Dios ha hecho esto? Bueno, porque si nos abre los ojos espirituales, vamos a ver demonios en cada esquina, hermanos, en cada rincón y usted sabe, ¿verdad? Nos podemos ahí morir de un patatús, como decía mi abuela. Nosotros, amados, no sabemos todavía la dimensión de ese sacrificio en la cruz del Calvario para volver a la posición que Adán tuvo. No estamos en un huerto, ¿verdad?, ni cosa que se le parezca, pero nosotros sabemos que viene un tiempo cuando el Señor nos va a llevar con Él. Dice la Biblia que vamos a ser transformados, nuestros cuerpos corruptibles se van a vestir de incorruptibilidad y vamos entonces ahora a verle cara a cara a Él, porque Él es luz y ya las propiedades de nuestro cuerpo de forma visible van a ser de luz. Mientras eso sucede, Cristo se pone enfrente nuestro y tenemos comunión con Dios. Por eso dice la Biblia en Hebreos 4:16 que después de la muerte de Cristo, el velo se rasgó del templo
y que podemos entrar confiadamente delante de su presencia. Ya podemos tener comunión con Dios. Entonces, amados, me interesaba que usted entendiera este proceso de generar, de degenerar y de regenerar. Dice el segundo libro de Corintios, capítulo 6, versículo 16. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, amados, Dios habita en nosotros. Dice la Biblia que cuando nosotros venimos a Cristo, inmediatamente viene a habitar dentro de nosotros su Santo Espíritu. ¿Y por qué, amados? Sucede ese ensamble, hermanos, de nuestro cuerpo siendo morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amados, es la tercera persona, ¿verdad?, de la divinidad. También es luz, y como nosotros ahora tenemos una genética de luz, ahora el Espíritu Santo es compatible para venir y morar dentro de nosotros. Y nos convertimos en el templo de Dios, por si usted no lo sabía. Ahí todos, hermanos, mal planchados, hermanos, todos arrugados, pero somos el templo y la morada de Dios. Así es que usted no diga que usted no es nadie. No tenga una autoestima baja. Usted es templo y morada del Santo Espíritu de Dios. Mire qué cosa, hermano, más hermosa, ¿verdad? Que nosotros ignoramos, que nosotros no entendemos y no le damos la verdadera importancia que esto tiene, hermanos. Por eso dice la Biblia que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Somos la sal de la tierra y somos la luz, amados, de este mundo. Salmo 112:4 dice: para los justos la luz brilla en las tinieblas. Para los justos la luz brilla en las tinieblas. Amados, vivimos en un mundo de tinieblas, vivimos en un mundo donde dice la Escritura que el príncipe de este mundo es las tinieblas, y por eso tiempos de nuevo orden mundial, tiempos de, amados, de donde las tinieblas están obrando, pero también tiempos donde Dios, amados, hace que en ese mundo espiritual nosotros seamos luz, que nosotros brillemos. Por lo tanto, no temamos, amados, no temamos, porque la Biblia dice: mayor es el que está en mí. ¿Qué más dice? Se me ha olvidado, hermano. Que el que está en el mundo, hermano. Gloria al Señor, gloria a Dios. Entonces, amados, eso sucede con aquellos que tienen la luz del Señor, aquellos que son, dice la Biblia, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hemos llegado a ser ahora, amados, familia de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Eso es, hermanos, eso es hermoso, eso es lindo, amados. Dice el primer libro de Juan, capítulo 1, versículo 7. Ahora necesitamos ponerle atención a esto. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay una unión entre nosotros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Amados, así como la maldad y la iniquidad tocan nuestra genética, hermano, así tanto como eso, caminar con Dios nos garantiza que vamos a tener esas propiedades. Aquí, hermanos, ese si vivimos es una condición. Y aquí quiero, amados, que tengamos una alerta y que no nos confiemos, porque hay muchos, amados, que piensan o que están recibiendo información doctrinal donde se les está diciendo: no importa cómo vivas, aceptaste a Cristo un día, no importa cómo vivas,
Ya tu salvación está ganada. Naciste de nuevo. El que nace no puede volver al vientre. No puede volver al vientre, pero sí se puede morir, hermanos, de chiquito. Y recuerde que el hijo pródigo, cuando regresa, el padre le dice, alegre es que tú estabas muerto y has revivido. ¿Cómo es que estaba muerto si él nunca murió? Estaba muerto espiritualmente. ¿Cómo mantenemos esa condición, amados? ¿Cómo es que estamos en unidad con Dios cuando nosotros nos mantenemos caminando con Dios, mantenemos esa propiedad? Yo creo que me pasé del tiempo, ¿verdad, muchachos? Bueno, me faltan 3 minutos. Ok, amados, voy a seguir la próxima semana, porque lo que me gusta de estos tiempos los viernes es que podemos desglosar todo, hermanos, y no estamos limitados a terminar una enseñanza en 1 hora. Entonces, para el próximo viernes voy a continuar con este tema y le voy a demostrar el próximo viernes cómo es que nosotros hemos llegado a ser simiente de Dios, simiente de la luz. Por lo pronto, gracias por habernos visto, ¿verdad? Este tema, las batallas de las simientes, primera parte. Gloria al Señor. Vamos a orar para ser despedidos esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, Dios, yo bendigo a todos esos hermanos, Señor, que esta noche se conectaron y que nos están viendo, Señor, por esa pantalla, ya sea una televisión o ya sea una pantalla de computadora o de un celular. Mi Dios, su palabra nos dice que en los últimos días su palabra se iba a predicar a todo el mundo, a todos los rincones, y después vendría usted. Y eso es lo que estamos viendo, y eso es lo que estamos haciendo. Esta palabra, Dios, puede llegar a cualquier rincón en el mundo. Padre, para los que usted ha despertado, Señor, mi Dios, ese deseo por llenarse de su palabra, por los hambrientos de su palabra, que sean saciados, Dios. Síganos abriendo los ojos, síganos, Dios, llenándonos, Señor, de su palabra, para que en este tiempo podamos entender, Señor, qué es lo que está pasando. Sabemos, amados Dios, que usted viene pronto, que por medio de su Hijo nos va a llevar delante de su presencia y queremos estar preparados. Ayúdanos, Dios, para que el día de mañana podamos también entregar su palabra a Dios y que, mi Dios, cada vez seamos edificados, Dios. Todo espíritu, Dios, de enfriamiento espiritual sea cancelado, Dios, y que estemos atentos, Señor, viendo hacia arriba, aunque nuestros pies anden, Señor, en tierra. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, su Hijo amado y nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados, les esperamos el día de mañana a nuestra reunión presencial en este mismo lugar, en esta casa, y por medio de Facebook a las 7:20 o 7:20, 7:30. Les recordamos, suscríbase a nuestro canal de YouTube, Misión Pastoral Aguacamayas, y cuando vean nuestras transmisiones por Facebook, denle compartir y póngale like ahí, ¿verdad? Y si tiene preguntas, puede dejarla ahí en ese link que dice Carlitos. Solo toque su pantalla y ahí le va a aparecer, y vamos a, en el transcurso de la semana, revisarlo, y vamos a tener posteriormente, ¿verdad?, esas preguntas evacuadas, ¿verdad? Gracias, amados, que Dios les bendiga.